Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Realmente vamos a hablar de un tema que es bastante, cuando uno lo aborda, hablar de vasculitis pareciera algo que es inentendible, pero la verdad que es una de las patologías bastante o más interesantes de la reumatología. Tocaremos algunos tópicos en relación a lo que es la clasificación, cuáles son los diferentes órganos que afecta esta enfermedad, los mecanismos de patogenia de la misma y algo en relación a lo que es el tratamiento. Okay. En términos generales, las vasculitis sistémicas las podemos dividir vasculitis primarias y vasculitis secundarias. Las primarias en las cuales no se encuentra una causa que explique el por qué se está dando el fenómeno, en las secundarias en las cuales hay alguna otra enfermedad que es la que produce el fenómeno vascular. Okay. Dentro de lo que son el grupo de las vasculitis primarias, estas pueden ser clasificadas según el tamaño de los vasos afectados. Y tenemos vasculitis de grandes vasos, como la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, las de medianos vasos que incluyen la poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki, angitis primaria del sistema nervioso central, y las vasculitis de pequeños vasos que son a su vez subclasificadas como la vasculitis ANCA asociada, que incluyen la anteriormente conocida Wegener, ahora granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es el Church-Strauss. Otros tipos de vasculitis de pequeños vasos, la púrpura de Enos-Schönlein, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis cutánea leucocitoclástica, la urticarial hipocomplementémica. ¿Okay? Este es un esquema para que veamos lo que es el grado de afección de los vasos, la aorta, una arteria de grandes vasos. Es muy afectada en lo que es la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, y arterias de mediano calibre, por ejemplo en la poliarteritis nodosa, la vasculitis del sistema nervioso central primaria, enfermedad de Kawasaki, y ya de aquí en adelante lo que son pequeñas arterias, arteriolas, capilares, vénulas, son las vasculitis de pequeños vasos. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, una enfermedad como el síndrome de Behçet que puede afectar prácticamente todos los vasos según su tamaño. Las vasculitis secundarias, básicamente hay una enfermedad de base que es la causa de que el paciente desarrolle el fenómeno de inflamación a nivel del vaso. Y ahí tenemos enfermedades reumáticas como el síndrome de Sjögren, el lupus, la artritis reumatoide, procesos infecciosos virales, infecciones por hepatitis B, hepatitis C, HIV, parvovirus, infecciones bacterianas, por riquexia, sífilis, ciertos medicamentos, el uso de drogas antitiroideas, cocaína, se han asociado a vasculitis inclusive asociadas a ANCA, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades neoplásicas. Ok, en general, ¿cuáles son los síntomas que suele presentar un paciente que tiene vasculitis? Suele tener afecciones de tipo sistémica, tipo fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias. Estos son síntomas muy generales, pero que si se prolongan en el tiempo más de 4 o 6 semanas, generalmente ya nos indican que hay un proceso de tipo sistémico. ¿Okay? Puede haber compromiso renal. El compromiso renal, estoy dándoles ideas principales de cada cosa. Compromiso renal es menos frecuente, por ejemplo, en el Church-Strauss. Generalmente se puede manifestar como hematuria, proteinuria o insuficiencia renal. La insuficiencia renal característicamente suele tener un patrón rápidamente progresivo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí para evaluar un glomérulo normal y aquí lo que es la proliferación de una glomerulonefritis en la cual se ve tanto en esquema como a nivel de la patología, que hay aumento de las células a nivel del mesange, a nivel del glomérulo, todo esto, y eso es lo que hace que el comportamiento de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Okay? Compromiso de la piel. La piel es uno de los principales órganos que suelen estar afectados en los pacientes con vasculitis. Generalmente se manifiesta como lesiones purpúricas, lesiones petequiales, en algunos casos hay lesiones nodulares que aparecen más frecuentemente en enfermedades como el Church-Strauss o en la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangitis. ¿Okay? El compromiso de vías respiratorias superiores e inferiores. Generalmente, y lo que más nos llama la atención o que es más dramático el cuadro es la presencia de hemorragia pulmonar.
Sin embargo, hay otro tipo de lesiones nodulares o cavitarias que pueden presentarse en el Wegener, en el Schurz-Strauss. A nivel, por ejemplo, otorrinolaringológico, la presencia de lesiones o estenosis subglótica, sinusitis, rinitis, otitis media serosas a repetición y el compromiso ocular que puede presentarse más comúnmente a nivel del Wegener. Acá las gráficas para mostrar la presencia, esto podría ser una hemorragia pulmonar inicial, vemos una placa que realmente no es tan significativa, pero que en el contexto de un paciente que tiene manifestaciones sistémicas, fiebre, malestar, pérdida de peso, pudiera representar, por ejemplo, una granulomatosis de Wegener. ¿Okay? El compromiso cardíaco también es importante, identificada sobre todo en el 50% de los pacientes con Schurz-Strauss, menos de 20% de los pacientes con Wegener o poliangitis microscópica pueden tener compromiso cardíaco. Puede haber desde bloqueo cardíaco transitorio, hipocinesia ventricular, infarto, miocarditis, endocarditis o pericarditis. ¿Okay? Se pueden afectar todas las capas del corazón. Compromiso gastrointestinal, por supuesto, una isquemia intestinal es ya como el cuadro ya más catastrófico y con perforación intestinal, pero generalmente o típicamente se presenta dolor abdominal, sangre en las heces, ya la isquemia mesentérica y la perforación son estadios ya bastante severos de la enfermedad. En algunos casos una vasculitis puede debutar como si fuera una pancreatitis o inclusive una hepatitis. ¿Okay? El compromiso ocular. Compromiso ocular va desde una epiescleritis hasta una escleritis con perforación ocular. Puede incluir, por ejemplo, el caso de un pseudotumor orbitario, que son manifestaciones muy características. Aquí en esta gráfica, prácticamente en esta tabla, mencionamos dependiendo, miren, desde una conjuntivitis, manifestaciones neurooftálmicas, suele ser más frecuente en la granulomatosis con poliangitis, que en la poliangitis microscópica o en el síndrome de Schurz-Strauss, pero hay mucho compromiso ocular. Entonces estamos hablando de enfermedades que de una manera u otra van a afectar prácticamente que cualquier órgano del cuerpo, desde la piel hasta cualquier órgano interno del cuerpo. ¿Okay? Otra cosa que es bien importante y que forma parte dentro del diagnóstico diferencial y que incluye pensar en esta posibilidad de vasculitis, los llamados síndromes de pulmón-riñón, o en la cual hay datos de afección o generalmente hemorragia a nivel pulmonar y datos de afección o insuficiencia renal que suele también ser rápidamente progresiva. Y aquí tenemos una lista de enfermedades, desde la enfermedad de Guth-Pasteur o membrana basal, el lupus, púrpura de Noth-Schönlein, crioglobulinemia, muchas de estas son vasculitis y por supuesto incluyen también otras infecciones por hantavirus, que aquí en Panamá también es una enfermedad bastante prevalente, infecciones oportunistas. Entonces, todo esto es lo que uno debe pensar a la hora de evaluar un paciente en este contexto de un síndrome pulmón-riñón. ¿Ok? Otra de las manifestaciones, vemos la artritis reumatoide como una enfermedad que, suele nada más afectar las articulaciones. Sin embargo, igual hay manifestaciones de artritis reumatoide, sobre todo, y muchas veces se presentan en pacientes que en teoría tienen una enfermedad apagada, como dice uno, que no han tenido manifestaciones durante muchos años, y de repente, el caso más reciente que tuvimos, una paciente prácticamente en remisión, no se veía, no tomaba nada, y de repente hace un cuadro de una pericarditis. ¿Ok? Pericarditis, efusión pericárdica, taponamiento pericárdico. Y realmente, si uno analiza, dentro de la parte cardíaca está la cardiopatía vascular y la pericarditis. Era una vasculitis reumatoide. Se le hicieron todos los estudios, por supuesto. Ahorita hablaré de eso. En el abordaje inicial hay que hacer una amplia investigación de todas descartar prácticamente todas las patologías antes de establecer el diagnóstico. Pero como vemos, todo esto son manifestaciones de vasculitis reumatoide que pueden presentarse en un paciente con artritis reumatoide. Entonces, ahí la complejidad que puede en un momento dado presentarse en estos pacientes. Okay. ¿Qué investigaciones prácticas nosotros debemos realizar cuando hacemos este tipo de abordaje de estos pacientes? Okay. Lo inicial, luego de, por supuesto, una historia clínica completa, un examen físico bien exhaustivo, sería enviar una serie de exámenes de laboratorios que nos puedan determinar, uno, la presencia de inflamación
que incluyen, entre otras cosas, el hemograma, la velocidad de sedimentación, la PCR, evaluar la función de los diferentes órganos afectados, las pruebas de función renal, las pruebas de función hepática, determinar si hay un componente de tipo inmunológico, que como todas estas enfermedades tienen la presencia del componente inmunológico a través de los complementos que suelen estar disminuidos, la presencia de inmunoglobulinas o crioglobulinas, infecciones virales, como mencionamos, son una de las principales causas de este tipo y sobre todo las vasculitis de pequeños vasos, infecciones por hepatitis B, hepatitis C, HIV, descartar otras enfermedades inmunológicas de tipo lupus, por ejemplo a través del ANA, anti-DNA, el tamizaje por muchas veces pueden, dependiendo de la manifestación, si el paciente desarrolla ya una isquemia de una extremidad, se puede confundir si hay una necrosis, si es una trombosis lo que tiene, entonces también se debe descartar problemas de coagulación, el tamizaje por anticuerpos antifosfolípidos, el urinálisis es el que más nos va a reflejar la presencia de proteinuria, de hematuria, la presencia de sedimento urinario activo que nos hagan sospechar el compromiso renal de los pacientes, y los cultivos de sangre. Muchas veces un paciente, por ejemplo, con una endocarditis puede tener todas las manifestaciones que les he presentado en relación a sospecha de una vasculitis y lo que tiene es una endocarditis. Entonces, el abordaje inicial de estos pacientes es bastante exhaustivo, siempre son enfermedades de descarte. Nunca vamos a pensar que porque presentó unas lesiones en la piel inicial, tipo petequia, tipo púrpura, lo primero que va a hacer es una vasculitis sistémica. Hay que descartar todas las causas y después entonces abordar a la parte reumatológica como tal. Ok, una de las pruebas que más se utilizan es la presencia de los ANCAs. Por ejemplo, es el ANCA citoplasmático, la tinción citoplasmática, y este es el ANCA perinuclear. Okay. La citoplasmática va dirigido a una proteína, proteinasa 3, la perinuclear a la mieloperoxidasa. Suelen verse principalmente en las vasculitis llamadas ANCA asociadas, y aquí están las frecuencias, por ejemplo, la granulomatosis con poliangitis o granulomatosis de Wegener, es más frecuente la presencia del ANCA PR3, en la poliangitis microscópica es más frecuente la presencia del ANCA MPO, ¿ok? Este es un patrón de inmunofluorescencia, son pruebas que se hacen tanto por inmunofluorescencia como por ELISA, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas nos sirven para investigar o abordar el diagnóstico en estos pacientes? Siempre que haya la posibilidad de obtener tejido, es necesario buscar hacer la biopsia, ya sea biopsia a nivel de la piel, biopsia a nivel pulmonar, biopsia a nivel renal. Si tenemos la oportunidad y el paciente lo permite, de acuerdo a su gravedad, hay que hacer la biopsia. Los estudios de imágenes, estos han cobrado mucha relevancia en los últimos años en cuanto a lo que es tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista de seguimiento de los pacientes, sobre todo, por ejemplo, en las vasculitis de grandes vasos, llámese arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, en la cual, por ejemplo, el uso de la angioresonancia, por ejemplo, la resonancia magnética como tal, el PET-CAT que también se utiliza, puede darnos una idea del grado de afección sistémico que tiene el paciente, por ejemplo, con fluorodesoxiglucosa. Todos, el ecocardiograma también nos ayuda para determinar o no si hay algún compromiso, sospecha de endocarditis. O sea, como vemos, el abordaje inicial que uno debe darle a este tipo de pacientes es bastante exhaustivo. O sea, no es que, ok, yo veo una lesión, ya, eso es una vasculitis. No, hay que estratificar, descartar diferentes patologías antes de uno pensar que lo que tiene el paciente es relacionado a una vasculitis. Ok. Como mencioné, esta parte es bien importante, la presencia de si hay algún sitio que uno pueda tomar la biopsia nos puede prácticamente confirmar el diagnóstico que estamos sospechando. Los sitios más usuales de biopsia a nivel de piel, a nivel del músculo, a nivel del nervio, intestino y a nivel renal, ¿ok? Entonces, hablemos un poco de cada una de ellas. Las vasculitis de pequeños vasos
Incluyen en general, el paciente lo que suele tener desde el punto de vista de piel es una vasculitis que se llama leucocitoclástica. Es la presencia de púrpuras, lesiones purpúricas o lesiones petequiales que incluyen en el diagnóstico desde el punto de vista histopatológico una vasculitis leucocitoclástica. Sin embargo, este patrón puede incluir prácticamente todas las que he mencionado. Entonces, hay que, a veces sí, la patología nos dice un probable diagnóstico, pero igual hay que seguir haciendo un abordaje completo de este tipo de pacientes. Ok. Desde el punto de vista patogénico y en forma sencilla, uno pudiera clasificar las vasculitis en 3 tipos, mediadas por inmunocomplejo, que incluyen las de medianos vasos, asociadas, por ejemplo, la poliarteritis nodosa asociada a hepatitis B, hepatitis C, y la vasculitis crioglobulinémica, la púrpura de Eno-Schönlein y generalmente causas secundarias de vasculitis, lupus, Sjögren, entre otras. Las vasculitis mediadas por anticuerpos, de las cuales la más común, asociada a pequeños vasos, es la vasculitis ANCA asociada, y las vasculitis mediadas por células, en las cuales suele haber un patrón granulomatoso, que incluyen las vasculitis de grandes vasos, arteritis de células gigantes, Takayasu, de medianos vasos, la vasculitis primaria del sistema nervioso central, y de pequeños vasos que también se presenta en la granulomatosis con poliangitis en el síndrome de Church-Strauss. Ok, hablemos un poco de cada uno de estos grupos. Mencioné e incluyo esta, que no es en sí una vasculitis, pero suele ser una de las manifestaciones que presentan los pacientes con vasculitis, principalmente arteritis de células gigantes, y es la polimialgia reumática. El paciente con polimialgia reumática generalmente tiene dolores, principalmente en lo que es cintura escapular y cintura pélvica. Dolor y lo más importante, una rigidez sobre todo en las mañanas, incapacidad para levantar los brazos, para levantarse de la silla, porque la rigidez que tiene, que es esa sensación de inicio de movimiento doloroso, eso es lo que realmente discapacita al paciente. Puede asociarse de síntomas, es una enfermedad, tanto la polimialgia reumática como la arteritis de células gigantes, que se suele presentar en pacientes mayores de 50 años. Los síntomas se acompañan de síntomas sistémicos como por ejemplo fiebre, fatiga, pérdida de apetito y pérdida de peso. Aquí por ejemplo la frecuencia de afección 50-70% a nivel de cintura escapular y igualmente 70-95% de cintura escapular y 50-70% a nivel de lo que es la cintura pélvica. ¿Okay? Hay formas de presentación atípicas que se llaman de la polimialgia reumática y el paciente puede presentarse con unas manos hinchadas, dolorosas, que semejarían a una artritis reumatoide. Sin embargo, esto se presenta hasta en un 20% de los pacientes. Si tomamos una radiografía de esto, es una artritis no erosiva, no destructiva. Suele haber un edema prominente, el llamado síndrome RS3PE, que es una sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema con fobia, ¿no? Entonces, suelen tener factor reumatoide y anti-CCP negativo, que descartaría de que se tratase o no también de una artritis reumatoide, y suelen tener este tipo de pacientes con polimialgia reumática respuesta rápida en las primeras 24 a 48 horas con dosis bajas de esteroides, generalmente entre 10 a 15 miligramos. El paciente prácticamente es como que te agradece que le hayas puesto ese medicamento. En 2 días tú ves la respuesta completamente, un 100%. Ok. Una de las preguntas que siempre se hace, bueno, tenemos la sospecha de una polimialgia reumática, ¿es necesario no hacer una biopsia de la arteria temporal? Porque como veremos más adelante, forma parte de la polimialgia del diagnóstico, de los criterios de diagnóstico y que ayuda para el diagnóstico de arteritis de células temporal. Se habla de que la frecuencia de una biopsia de arteria temporal positiva en pacientes sin signos clínicos o síntomas clínicos de arteritis de células gigantes, es decir, polimialgia reumática aislada, es de menos del 10%. Entonces no es necesario, ante la sospecha de una polimialgia reumática, hacer una biopsia de arteria temporal. Se puede considerar, sobre todo, si hay muy elevado nivel de BES o de PCR, o si además el paciente tiene muchas manifestaciones sistémicas, ¿ok? Que es lo que más predominaría en el cuadro. Entonces en esos casos pudiera considerarse, pero no es que es mandatorio, ¿ok?
Hablando un poco de la arteritis de células gigantes, okay. ¿Cuáles son las características clave de esta? Es más común, es la vasculitis sistémica más común en pacientes mayores de 50 años, ¿ok? El inicio generalmente, como mencioné, 50 años, en promedio 73. Los síntomas que suele presentar el paciente es una cefalea que es muy característica. El paciente dice que inclusive a la hora de peinarse, él siente mucho ardor y mucho dolor a nivel de lo que es el cuero cabelludo. Están presentes estos síntomas de polimialgia, lo que es la rigidez a nivel de la cintura escapular y a nivel de la cintura pélvica. Puede ser presentar generalmente el paciente fiebre, y de hecho es una de las causas en pacientes mayores de 50 años de fiebre de O por D. Claudicación mandibular, el paciente empieza a comer y siente que después de estar masticando varias veces la comida, se cansa la mandíbula. Entonces eso son síntomas que es por inflamación de las arterias que tienen que ver con la masticación. Entonces otro de los casos de las manifestaciones iniciales suele ser ceguera, hasta en un 15%. Estos pacientes tienen la velocidad de eritrosedimentación bastante elevada. Igualmente, características atípicas, hasta 40% de los pacientes tienen manifestaciones atípicas al momento de la presentación. El paciente simplemente puede presentarse con tos seca, dolor de garganta, fiebre de O por D, aortitis con compromiso de las arterias de grandes vasos, principalmente, por ejemplo, del arco aórtico, de la subclavia. Son manifestaciones un poquito raras en este contexto, pero que pueden presentarse, el paciente tener, por ejemplo, claudicación en miembros superiores, que pueden inclusive desarrollar ataques isquémicos transitorios, enfermedad cerebrovascular, monopolineuropatía, efusión pericárdica o efusión pleural, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos más subjetivos del diagnóstico de arteritis de células gigantes? Ok, aquí se hizo un estudio en el cual el síntoma que más se asociaba con la presencia de esta enfermedad era lo que era la claudicación mandibular. Su frecuencia, hasta un 34%, daba un riesgo relativo, una razón de probabilidad positiva de 4.2, y la presencia de diplopia o el compromiso ocular. Desde el punto de vista de hallazgos clínicos, la arteria temporal que estuviese engrosada, que estuviese tortuosa, eso igualmente una razón de probabilidad positiva de 4.6, o que la arteria temporal estuviese agrandada o prominente, ¿ok? Bueno, aquí igual para mostrar cómo está la arteria, se ve engrosada, tortuosa, ¿verdad? Y es lo que suelen presentar estos pacientes. Acá es lo que es la inflamación del mismo vaso a nivel de la biopsia. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de ceguera en estos pacientes? La ceguera o la afección ocular puede presentarse hasta en un 15% de los pacientes, y generalmente se debe a una neuropatía óptica isquémica anterior causada por una oclusión de lo que es la arteria ciliar posterior o compromiso de la arteria central de la retina. Entonces aquí un esquema de lo que es donde se dan las oclusiones. ¿Y qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollarlas? Aquellos que en el análisis inicial tengan mayor grado de trombocitosis, que hayan presentado pérdidas visuales transitorias o que manifiesten diplopia, como mencionamos en la diapositiva anterior, ¿ok? ¿Cuál es el valor de la biopsia de la arteria temporal? Ok, ante la presencia de una biopsia de arteria temporal negativa, la posibilidad de que aún el paciente tenga el diagnóstico de arteritis temporal es de un 10%. Generalmente la biopsia sigue siendo el gol estándar, porque vamos a ver las lesiones granulomatosas a nivel del vaso, la oclusión de la luz del vaso, y todo el infiltrado inflamatorio que suelen presentar estos pacientes. El tamaño de la biopsia es otra de las cosas bien importantes, porque no es tomar simplemente un pequeño segmento, debe ser aproximadamente más de 2 centímetros la biopsia para tener un valor, y los cortes que hace el patólogo también son bien importantes, porque la afección no suele ser en todo el trayecto del vaso, puede ser segmentaria. Entonces esa parte es bien importante a la hora de analizar la biopsia. Ok, este caso realmente lo traigo porque llama mucho la atención. O sea, aquí tenemos un paciente, más de 50 años,
datos de fiebre, cefalea temporal, claudicación mandibular, otitis media serosa recurrente, velocidad de sedimentación elevada, PCR elevada. Sin embargo, se le hace la biopsia, o sea, si vemos todo esto, lo primero que pensaríamos es una arteritis de células gigantes, se hace la biopsia y lo que se ve es un infiltrado de tipo granulomatoso. El diagnóstico fue una granulomatosis con poliangitis. Entonces, ahí es para llamar la atención que a pesar de que el paciente pueda tener datos clínicos que orientan hacia una enfermedad clásica, siempre es importante, uno, hacer la biopsia, ¿ok? Y dos, por ejemplo, en este caso hay vasculitis de medianos y pequeños vasos que pueden causar inflamación de la arteria temporal, poliarteritis nodosa, la vasculitis ANCA asociada, la crioglobulinemia, vasculitis crioglobulinemia y la trombongitis obliterante, además de la arteritis de células gigantes, ¿ok? Entonces, en relación a la arteritis de células gigantes y el compromiso de grandes vasos, antes mencioné que aunque es menos frecuente puede afectar la aorta y sus ramas principales. Entonces, ahí lo importante es que los estudios desde el punto de vista de tomografía, resonancias y PET sobre todo, nos pueden servir para determinar el grado de compromiso sistémico que en un momento dado puede tener el paciente. Por ejemplo, aquí vemos la afección a nivel de lo que es la arteria axilar, a nivel de la arteria subclavia, por ejemplo, en este lado del paciente hay una afección segmentaria. Por ejemplo, acá queremos, ok, a ver, ¿dónde está el vaso? Aquí, el edema a nivel de lo que es de la pared está inflamada a nivel de la aorta y eso es lo que se puede observar en una tomografía contrastada. Igualmente en esta, el engrosamiento de la pared vascular. Ese es uno de los puntos bastante que debemos comprender de la vasculitis. La vasculitis no es que se está afectando el lumen del vaso, se afecta es el grosor de la pared. El grosor de la pared se inflama y al inflamarse, por supuesto, el flujo de sangre va a disminuir y eso es lo que lleva a las consecuencias de los fenómenos que vemos clínicamente. Igualmente acá vemos lo que es el aumento de captación del gadolinio, por ejemplo, en la pared del vaso, y acá en el PET, por ejemplo, vemos también las áreas de mayor captación a nivel de lo que es la pared del vaso, ¿ok? Este con 18 fluorodesoxiglucosa, que es uno de los que más se utilizan para captación a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Qué banderas rojas, por ejemplo, en el caso de arteritis de Takayasu? Arteritis de Takayasu es una de las enfermedades que suele debutar el paciente, o se trata de pacientes generalmente menores de 40 años. Es, por ejemplo, una de las causas de hipertensión arterial secundaria y sobre todo en pacientes menores de 40 años. Generalmente tienen reactantes de fase aguda elevados, muy elevados, tanto el BES, la PCR o ambos, carotidinia, que es el dolor a lo que es la palpación o el paciente siente dolor a nivel de lo que es la arteria carótida, la hipertensión como mencioné, diferencia de presión entre ambos brazos generalmente mayor de 10 milímetros de mercurio, la presencia de pulsos periféricos ausentes o débiles, claudicación de las extremidades, soplos arteriales y en algunos casos angina. Entonces, ante la presencia de un paciente menor de 40 años con estas características, debemos hacer la sospecha diagnóstica de una arteritis de Takayasu. Aquí vemos, por ejemplo, aquí el lumen, aquí vemos el flujo del medio de contraste, que aquí se adelgaza, pero es porque está adelgazado porque al estar la arteria inflamada, no vemos la arteria, por supuesto no se va a ver porque es el contraste, pero acá está normal. Entonces acá es un flujo normal y aquí por el engrosamiento de la pared arterial no vemos el medio de contraste, el flujo normal del vaso, ¿ok? Entonces, esto es uno de los principales avances que se ha tenido en relación a las imágenes. Las imágenes sirven no solo para diagnóstico, sino también para estadiar el grado de afección que en un momento dado tiene el paciente. Y tenemos el uso de la arteriografía, la angioresonancia, la angiotomografía y el PET, como mencioné. Ahí básicamente evalúan cuáles son las ventajas y limitaciones de cada uno de estos, pero sí nos han servido en el momento de estadiar y evaluar cuáles lesiones son activas y cuáles lesiones son crónicas del paciente con vasculitis de grandes vasos, ¿ok?
En relación a la poliarteritis nodosa, básicamente la patogénesis es una enfermedad idiopática de etiología desconocida, puede ser en algunos casos secundaria a infecciones por virus de hepatitis B, hepatitis C, HIV. Se trata de una panarteritis, toda la pared del vaso suele estar afectada, de arterias de mediano calibre, no afecta arteriolas, venas y capilares, y hay un infiltrado de linfocitos mononucleares, monocitos, macrófagos y en algunos casos de polimorfonucleares, ¿ok? Puede estar, como mencioné, asociada al virus de la hepatitis B, en la cual se encuentran depósitos de complejos inmunes, ya sea el virus, el antígeno y el anticuerpo de la hepatitis B, con el complemento en la pared arterial. Suele haber inflamación y necrosis fibrinoide de lo que es la pared arterial. Se ocluye prácticamente toda la pared, está infiltrada. Las vasculitis ANCA asociadas, aquí para mencionar, afección del pulmón, afección renal, afección cutánea, dependiendo la presencia o la positividad del anticuerpo ANCA 80-90%. No necesariamente quiere decir que porque es más frecuente en la granulomatosis con poliangitis, el proteinasa 3, yo no pueda tener un paciente con Wegener o granulomatosis con poliangitis que sea MPO. O sea, pueden tener uno de los dos. O sea, por eso hablan de la presencia o la positividad del ANCA. Igual viceversa para cada uno de estos. Todo va a depender del cuadro clínico y la biopsia. La biopsia es lo que al final, la presencia o no de granulomas es lo que nos va a definir, o la presencia de eosinófilos, por ejemplo, es lo que nos va a definir el diagnóstico específico de un paciente en un determinado momento. Ok, dentro de las vasculitis pequeñas, la púrpura Eno-Schönlein. Este es el tipo de vasculitis más frecuente en niños. Generalmente se debe al depósito de complejos inmunes que contienen inmunoglobulina A, generalmente a nivel de vasos pequeños, ya sea la piel, las articulaciones, el glomérulo y el tracto gastrointestinal. Pacientes suelen debutar con unas lesiones petequiales o purpúricas en miembros inferiores, generalmente una artritis que suele afectar miembros inferiores, tobillos, rodillas, y en la biopsia lo que vamos a ver es esto, los depósitos en inmunofluorescencia, que es de inmunoglobulina A. Igualmente, una biopsia por hematoxilina eosina lo que va a demostrar es una vasculitis leucocitoclástica. La inmunofluorescencia es la que nos va a dar en este caso el diagnóstico por la presencia de depósitos de inmunoglobulina A. La vasculitis crioglobulinémica asociada al virus de la hepatitis C, igualmente vamos a encontrar depósitos de complejos inmunes que contienen inmunoglobulina M en la pared de los vasos, piel, articulaciones, glomérulo, tracto gastrointestinal. ¿Ok? Una vasculitis de pequeños vasos, igualmente clínica o patológicamente es una vasculitis leucocitoclástica. ¿Ok? Igualmente, compromiso de órganos ya mayores, puede haber, por ejemplo, la presencia de gangrena, úlceras, necrosis a nivel cutánea, depósitos de inmunoglobulina M, C3, a nivel del glomérulo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva con depósito de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y C3, o a nivel de compromiso de nervio, el paciente puede presentarse con un pie, una mano caída por una polineuropatía o una mononeuritis múltiple. Generalmente, igual, vasculitis de pequeños y medianos vasos. Ok, el tratamiento clave. El tratamiento de la vasculitis, puntos claves que hay que señalar. Ok, primero, por supuesto, estar seguro del diagnóstico. Y eso va a depender de que hayamos hecho un abordaje bastante exhaustivo, descartar causas secundarias de vasculitis, ser invasivos desde el inicio. Como mencioné, si hay necesidad o hay posibilidad de hacer biopsia, hay que hacer la biopsia. Hacer un mapa del compromiso de los órganos. Son enfermedades generalmente sistémicas y no porque solamente se refleja en la piel, puede haber otros órganos afectados. Entonces debemos buscar todos los órganos que en un momento dado puedan estar afectados. Individualizar el tratamiento basado en lo que es la severidad de la enfermedad y la extensión del daño a los órganos. Si hay afección de piel, de pulmones, riñones, gastrointestinal, sistema nervioso central, y no solo en el diagnóstico. No es que vamos a basar de que, bueno, ya, yo tengo diagnóstico, hay que estadiar y ver qué tan extenso es la afección que tiene la enfermedad en un momento dado. En casos severos, generalmente se trata de ser agresivos inicialmente, lo que se llama una fase de inducción, igual como en los pacientes con cáncer, y luego una fase de mantenimiento de acuerdo a la terapia. Seguimiento de los pacientes estrechamente y tener metas de tratamiento definidas, evitar sobre o infratratar.
El paciente debe ser tratado de acuerdo a su severidad y extensión de su enfermedad. ¿Ok? Aquí algunos de los tratamientos, por ejemplo, de la vasculitis crioglobulinémica asociada a hepatitis C, dependiendo del grado o extensión de la enfermedad, actividad de la enfermedad leve a moderada, compromiso, por ejemplo, de piel, de articulaciones, simplemente terapia antiviral, ribavirina e interferón pegilado, más prednisona, pero en dosis bajas. Si se trata de una enfermedad severa, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una neuropatía, compromiso del sistema nervioso central o gastrointestinal severo, entonces sí, ya hay una inmunosupresión mucho más severa, mucho más agresiva, que incluye prednisona a dosis altas, ciclofosfamida y o rituximab. En algunos casos, la utilización de plasmaféresis y asociado a esto la terapia antiviral. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de una poliarteritis nodosa asociada al virus de la hepatitis B, hay una escala de factores de severidad, que incluyen lo que es la presencia de creatinina elevada, proteinuria, compromiso gastrointestinal severo, cardiomiopatía y compromiso del sistema nervioso central. En base a esta evaluación de la actividad de la enfermedad y la presencia o no de estos, vamos a clasificarla como leve o moderada si no presenta estos factores y severa o que pone en peligro la vida del paciente si hay mayor o igual a uno de estos factores, y dependiendo de eso va a ser la intensidad del tratamiento que en un momento dado vamos a dar. Y por supuesto, como es asociada al virus de la hepatitis B, vamos a dar terapia antiviral. ¿Okay? Este es un abordaje general que presento. Generalmente las lesiones suelen ser púrpuras, petequias en miembros inferiores. Se hace un examen físico, historia clínica, un abordaje diagnóstico básico con las pruebas de laboratorios que mencioné. En base a eso vamos a evaluar lo que es la severidad de la enfermedad, leve, moderada, severa, la presencia, hacer un mapa, como mencioné, de los compromisos de órganos que están afectados y evaluar el tamaño de los vasos que están comprometidos. En base a eso, nosotros vamos a hacer entonces un segundo trabajo diagnóstico más específico que incluye pruebas serológicas, biopsias tisulares, estudios de imágenes o otros estudios de electromiografía, ecocardiograma, que nos van a servir principalmente para excluir otras causas que pueden semejar a una vasculitis, endocarditis, síndrome antifosfolípido, enfermedad de Buerger, neoplasia, y en base a eso vamos a determinar o tener un diagnóstico final. ¿Ok? En relación al tratamiento de la arteritis de Takayasu, o sea, no hay estudios realmente controlados. El tratamiento inicial suele ser prednisona a dosis altas, generalmente 1 miligramo por kilogramo por día. El 60% de los pacientes suelen obtener remisión. Se suele añadir metrotexate, azatioprina como medicamentos principalmente ahorradores de esteroides, y en los últimos años se está utilizando mucho terapias como el infliximab o el etanercept, que son anti-TNFs, para ayudar a controlar la inflamación en la pared de los vasos en estos pacientes. La revascularización en casos seleccionados hasta en un 12 a 50% dependiendo de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Ok. El tratamiento de la polimialgia reumática, como mencioné antes, generalmente son corticoides a bajas dosis, a diferencia de la arteritis de células gigantes, que sí se usan dosis altas. Acá son generalmente entre 10 a 15, 20 miligramos por un mes, y entonces se empieza lo que es el decalaje progresivo del corticoide. ¿Ok? La arteritis de células gigantes, sí ya son dosis de 1 miligramo por kilo por un mes, y después entonces empezamos el decalaje progresivo de la dosis de corticoides. Generalmente se habla que la duración promedio de tratamiento con esteroides en pacientes con arteritis de células gigantes suele ser de 2 años. Siempre que utilizamos esteroides, recordar, evaluar siempre al paciente por osteoporosis, evaluar por datos de miopatía por esteroides, monitoreo de infecciones, cataratas, hiperglicemia, los efectos adversos de los corticoides. Como parte del tratamiento de la arteritis de células gigantes se suele añadir aspirina, y como agentes ahorradores de esteroides, metrotexate, en algunos casos infliximab, y el tocilizumab, que ha tomado también bastante auge en el tratamiento en los casos que no suelen responder. ¿Ok? Poliarteritis nodosa, bueno, ya esto es más o menos igual que lo que mencioné asociado al virus de la hepatitis C.
Las granulomatosis con poliangitis en general, vasculitis ANCA asociada, vamos a clasificarlas dependiendo del compromiso limitado no severo y compromiso generalizado severo. Limitado no severo, por ejemplo, si hay afección de vías respiratorias superiores, se suelen dar corticoides y metrotexate. En los casos ya generalizados, hemorragia pulmonar, glomerulonefritis rápidamente progresiva, suele utilizarse corticoides a altas dosis, ciclofosfamida y o rituximab más plasmaféresis. Terapia de inducción generalmente de 3 a 6 meses y ya la terapia de mantenimiento que puede ser con azatioprina, micofenolato, metrotexate de acuerdo a la evolución del paciente. El síndrome de Sjögren es también igual, bastante parecido, se toman en cuenta los 5 factores estos y en base a eso se clasifica y se da la terapia en relación a los corticoides. Ok, esta parte es bien importante, detección y evaluación de eventos adversos que puedan tener la terapia inmunosupresora. Monitoreo regular de pruebas de laboratorio, el hemograma, las pruebas de función renal, pruebas de función hepática, los electrolitos, el urinálisis. El urinálisis regular y la protección con Mesna en los pacientes que reciben para evitar la toxicidad uroterial inducida por la ciclofosfamida. La medición, por ejemplo, de inmunoglobulinas séricas en los pacientes en los cuales les vamos a dar ciclos de rituximab. La profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol en los pacientes para evitar neumocistis girovesi. La profilaxis antifúngica si es necesario, el paciente tiene factores de riesgo. Tratamiento para el estafilococcus aureus como mupirosona nasal. Tamizaje para las neoplasias intraepitelial cervicouterina. Consentimiento sobre la posibilidad de infertilidad luego del tratamiento con ciclofosfamida. Esto es bien importante, generalmente suelen ser pacientes del sexo femenino, entonces, y pacientes jóvenes que son fértiles, y entonces hay que hacer sería realmente explicarles todas las posibilidades que pueda la paciente quedar infértil, inclusive el uso de agonistas de la hormona gonadotrópica humana como el leuprolide. Profilaxis contra osteoporosis cuando sea necesario, tamizaje por tuberculosis, la vacunación, que es una de las partes que a veces se nos olvida, el paciente debe tener su vacuna, infecciones, vacunas por neumococo, influenza, hepatitis, antes de iniciar el tratamiento, y la evaluación, por supuesto, del riesgo cardiovascular y trombótico, que es otra de las cosas que a veces se nos pasa, porque generalmente todos estos pacientes, por el hecho de tener una inflamación de la pared de los vasos, pueden tener riesgo desde el punto de vista tromboembólico. ¿Okay? En conclusión, las vasculitis sistémicas son un grupo heterogéneo de enfermedades o trastornos vasculares inflamatorios que afectan vasos de diferentes tamaños. La respuesta inmune, ya sea mediada por células, mediada por complejos inmunes o mediada por anticuerpos, están implicadas en su patogénesis. Recientes avances en lo que es en el tratamiento de las vasculitis ANCA asociadas incluye el uso, por ejemplo, de rituximab en la granulomatosis con poliangitis, en la poliangitis microscópica, y de mepolizumab, por ejemplo, que es un antiinterleucina 5 en Sjögren. ¿Okay? Las vasculitis de pequeños vasos son las vasculitis más común en la práctica clínica diaria, pero como vimos es un diagnóstico bien común, pero a la hora del abordaje es bien extenso. Un trabajo inicial para excluir causas secundarias es siempre necesario. Recientes avances en el tratamiento de las vasculitis grelobulinémicas también incluyen el uso del rituximab. Y la arteritis de Takayasu es una enfermedad rara para los cuales los avances recientes en imágenes son prometedores tanto para el diagnóstico como para el seguimiento no invasivo del paciente. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Hay alguna pregunta para el doctor González? Si no, pues agradecemos al doctor Johan. Doctor Johan, adelante. Una es si el ultrasonido tiene alguna utilidad diagnóstica en arteritis de células gigantes. Okay. Y la segunda es si polimialgia reumática solo en mayores de 50 años o hay algunos casos en pacientes menores de esa menores. Ok, la pregunta en relación a lo de ultrasonido, por supuesto. De hecho, ya inclusive en los últimos estudios y en las últimas clasificaciones se incluye el uso del ultrasonido en
como diagnóstico, como herramienta diagnóstica para arteritis de células gigantes. Hay ciertas imágenes que uno ve, como por ejemplo el signo del halo que se ve en el ultrasonido, la presencia o no en la señal Doppler a nivel del vaso, que me van a sugerir inflamación y por supuesto tiene una gran utilidad lo que es el ultrasonido en la arteritis de células gigantes. En relación a la segunda pregunta, era de los... polimialgia menor de 50, ok. Por definición y por diagnóstico es poco probable, o sea, no debería haber polimialgia en menores de 50. Ahí yo buscaría más fibromialgia que el mismo diagnóstico de polimialgia. Habría que hacer... El problema es que el diagnóstico de polimialgia pienso yo que es más clínico, ¿ok? Es clínico, entonces generalmente es mayores de 50 años con velocidad de sedimentación elevada, PCR elevada y las características clínicas de dolor y la rigidez. La rigidez es lo que más le limita al paciente, no puede ni siquiera levantar los brazos y siente mucha dolor a nivel de lo que es la cintura pélvica y en algunos casos manifiestan mialgias, ¿ok? En 40 años yo te diría que menos de 50 yo diría que no, o sea, por criterios y por la forma de presentación de la enfermedad es poco probable que tú encuentres eso antes de los 40 años. Ahí también hay algunos estudios, por ejemplo, con el ultrasonido, pero tampoco han sido muy certeros a la hora de evaluar en este tipo de patología, polimialgia, sí en arteritis de células gigantes. ¿Okay?